Psicoflix, episodio 206. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 206, en el que vamos a hablar de psicoterapias y corrientes en psicología. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye. Bueno, conforme iba haciendo la entrada, estaba pensando que siempre tengo que leerla para acordarme. Darío, ¿qué tal estás? Vivimos disociados de todo esto. Sí, totalmente. Yo también la leo por si, no sé, por lo que sea. Por lo que sea, bueno, ¿no? Por lo que sea se me olvida la vida, que de hecho con tantas cosas a lo mejor algún día ocurre. De hecho, lo primero es que hemos desplegado ya por fin la sección de comunidad en la plataforma. Entonces, si tú que has comprado alguno de nuestros cursos o también te has suscrito a la suscripción, valga la redundancia, no estás viendo en los webinars o estás dentro del Telegram privado, pues ahora también tienes acceso a una comunidad en la que ya estoy viendo un montón de gente presentándose, ¿vale? Sí, porque vais accediendo poco a poco, pero ya hay más de 2.000 personas metidas y ya os estáis presentando. Muy guay, porque está muy bien tener un espacio como este donde poder compartir, por ejemplo, coche, Airbnb o el Booking o de turno o lo que sea, cuando nos veamos en Madrid el 10 de mayo. Así que anunciamos este evento presencial de junio, eso. Te he dicho antes que no sabía en qué días vivía. Pues nos vemos el 10 de junio. Madre mía, es que estamos grabando el 17 de abril, ¿sabes? Sí. Nos vemos el 10 de junio en Madrid. Estamos haciendo algo bastante especial. Juanjo se está encargando de todo y yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien. No sé si me dejo algo más, ¿eh? Yo creo que no. Vale, perfecto. Pues entonces pasamos a lo importante del día, que es nuestro invitado, que ha escrito fantasía y por supuesto voy a preguntarle por ello. Pero antes le voy a presentar. Él es Cristian López, es psicólogo interno residente del Hospital Universitario de la Ribera en Alcira, en Valencia. Es máster en neuropsicología clínica, máster sanitario, doctorando, tutor en la Academia APIR y también escritor de fantasía, como ha dicho Darío. ¿Qué tal, Cristian? Hola, Cristian. Hola, buenas. Vaya inicio, yo creo, más catastrófico. Pero bueno, poco a poco nos iremos reponiendo. Hemos tenido los habituales problemas técnicos, o sea que nada nuevo en nuestra vida. Y bueno, Cristian, cuéntame, como siempre hago, y ya lo sabrás, ¿cómo es tu casa? No, es broma. ¿Cómo es tu semana, tu jornada, no solo profesional, sino también me interesa últimamente saber cómo son vuestros fines de semana? Pues, mi fin de semana intenta ser lo más tranquilo posible, porque entre semana es una locura ahora mismo. Se repite mensaje. Así que intento que sea paz y tranquilidad. Sí que es verdad que últimamente tengo incluso fines de semana muy liados, incluso de viajes, historias que van saliendo por ahí, pero intento no planificar nada, aunque a veces es demasiado difícil. Bueno, ¿y entre semana en qué estás metido? Entre semana la pregunta sería ¿en qué no estoy metido? Porque yo creo que el tema del autocuidado no lo llevo demasiado bien. A ver, la residencia es muy absorbente, estudio trabajo, ya no sé ni lo que hago. Trabajo pues la jornada normal en el hospital, algunos días por las tardes, que si continuada, que si guardias, que bueno, aprovecho para anunciar que mi hospital tiene guardias, eso mola mucho. Y luego las tardes que tengo libres las dedico al doctorado, las dedico a la academia, a PIR, y poco más. Hace tiempo hacía deporte, eso está ahora mismo abandonado, tengo que recuperarlo de alguna manera, o sea que ese es el nivel. Sí que los jueves voy a recoger a mi sobrina a la guardería, eso es sagrado, es lo único que estoy respetando, y todo lo demás, bueno, pues va sobre la marcha. Vale, nos preocuparíamos el día que no fuera a recogerla.
Muy bien. Oye, pues qué guay, ¿no? También tener por aquí la experiencia de vosotros como pires. ¿Cómo fue tu camino hasta la residencia? Fue muy duro, pero bueno, también bastante satisfactorio. Tardé 5 años en sacar plaza Ujú. y yo creo que cada año ha sido una aventura. El último año, sobre todo, no tenía ya fuerzas, que fue un poco por lo que me metí al general sanitario. Y bueno, pues un poco por la casualidad de que mi pareja estaba también estudiando el MIR y tal, fue un poco la venga, va, continúa, vamos un poco a rueda los dos. Y acabé sacándolo porque, mira, porque ese año tuve un poquito más suerte que los anteriores. Y además, mientras tanto, te vas protegiendo en algunas cosas como era la escritura. Y te he dicho que iba a preguntarte sobre esto porque además me interesa, he estado leyendo por ahí que escribiste un libro en las notas del móvil y que luego lo publicaste. Cuéntame un poco cómo, si esto te sirvió de alguna manera como factor de protección. Sí, totalmente. A ver, me cuesta mucho hablar de esta parte, me da mucha vergüenza. Hasta hace poco incluso me costaba decirme a mí mismo escritor, porque me parecía como una etiqueta con demasiada carga semántica que nada tiene que ver conmigo. Pero es verdad que me ha venido muy bien. Yo nunca había escrito absolutamente nada, ni siquiera había leído nada, pero durante el PIR, un poco yo creo que como válvula de escape me hizo falta tirar de ahí. Y empecé se me ocurrió una historia y empecé ahí un poco a desarrollarla y dije, ostras, pero esto tengo que hacerlo bien. Entonces me empecé a leer como un loco para aprender un poco de forma autodidacta y ahí poco a poco pues fui aprendiendo y nada, y bueno, pues con la tontería he escrito 2 libros. O sea que, pero vamos, una afición en realidad, no nada Bueno, más que eso. Muy bueno. Bueno, Y lo de las notas del móvil, que simplemente la curiosidad, porque estudiaba por escribir en cualquier hueco que tenía, pues lo hacía en la biblioteca, incluso en algún ratillo antes de irme a dormir. Entonces, si me tengo que poner ahí con el portátil es demasiado formal, ujú. me pongo en cualquier rato que tengo y por eso lo escribo en notas del móvil. Qué chulo que además haya culminado, ¿no? En este proceso también, pues con la plaza y también con la publicación de los libros. Y hablabas de la carga semántica y eso pues me ha generado un montón de preguntas porque, claro, en terapia cuando hablamos de explicaciones o damos explicaciones de ciertas cosas, cada palabra que usamos pues tiene una carga semántica, ¿no? Y muchas psicoterapias utilizan distintos lenguajes en muchas ocasiones para explicar las mismas cosas. Entonces me gustaría que empezáramos a hablar un poco también del pájaro dodo, cómo surge todo esto. Pues sí, la verdad es que yo una de las cosas que más le agradezco a estudiar el PIR es que de alguna manera te obliga a estudiar muchísimo todos los enfoques que hay, todos los tratamientos que hay y ese es un tema que me ha generado bastante interés y en particular con un compañero que me pidió que lo mencionara. Hemos tomado muchas cervezas discutiendo sobre esto, ¿no? De por qué hay tantas corrientes, en qué se basan, Mm. ¿no? Yo creo que muchas veces caemos en la típica frase esta ¿no? De que cada corriente, pues bueno, según tu forma de ser, tu personalidad, ¿no? Te viene mejor una que otra, ¿no? Y luego hay corrientes, pues a lo mejor que se acercan más a lo científico, otras que escapan un poco de esto y acabamos como discutiendo un poco, ¿no? En lo del tema del pájaro dodo es la metáfora esta, ¿no? Que salió un poco a raíz de los estudios de Eysenck, que yo creo que encendió un poco la psicología en aquel momento, que dijo, oye, aquí no funciona nada, esto es placebo, la psicoterapia es placebo. Entonces la gente se motivó mucho, ¿no? Empezó a estudiar muchísimo y se sacó la conclusión de que todas las corrientes, todas las terapias acababan teniendo un efecto y que estaban todos un poco por igual, ¿no? Y el pájaro dodo era esto de decir, pues al final todas ganan. Ujú. Pero, pero a mí esto tampoco me ha llegado a convencer nunca, porque dices, ya, pero ganan ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué sentido tiene esto? Y es un poco lo que a mí me ha llevado a plantearme mucho sobre esto. Y bueno, yo creo que he sacado una conclusión que sigue creciendo y que se va transformando, pero que creo que es bastante, no sé, creo que tiene bastante sentido.
Debo hacer un paréntesis y decir que me interrumpáis en cualquier momento porque tengo el riesgo de ponerme a hablar y acabar el episodio hablando yo solo. No. Tú no te preocupes. Esto que estabas comentando es algo que yo creo que todos y todas hemos vivido de alguna forma. Cuando yo estaba estudiando ACT y hablaba con alguna compi, ¿no?, que estaba estudiando sistémica y era como, joder, es que al final es todo un poco igual, ¿no? Pero sí es cierto que hay algunos puntos como de incompatibilidades, ¿no? Recuerdo un momento en el que alguien sacaba el inconsciente y es como, vale, aquí no podemos hablar de las mismas cosas, es completamente imposible, ¿no? Y si nos ponemos pragmáticos, pues ok, si la terapia funciona, pues que funcione, da igual el marco teórico, pero no podemos trabajar así tampoco, no sería científico. Se ha hablado mucho de la terapia, ¿no?, de la evidencia basada en la práctica y claro, en parte podríamos estar buscando soluciones a todo esto, también de la psicología basada en procesos. Yo quiero saber un poco si ha cambiado algo en ti directamente y sobre tus juicios en cuanto a la forma que tiene la terapia, es decir, y no tanto las funciones, cómo has ido casando forma y función a lo largo de tu trayectoria profesional en el enfoque terapéutico. Pues a mí me ha costado especialmente adscribirme a un modelo y de hecho yo creo que todavía sigo un poco en esa deriva porque creo que al final es la esencia de mi forma de pensar. Que, bueno, esto no habla de eclecticismo, pero luego si queréis hablamos de eso. Pero yo siempre he sentido un poco esto, ¿no? Como, pues lo que tú acabas de decir. Pues yo me voy a ACT o soy como más conductista, no miras que a mí me gusta el enfoque psicoanalítico, ostras, acabo de descubrir la sistémica y me parece que esto recoge todo mucho sentido, pero yo nunca me he acabado de casar con ninguno. Y poco a poco he seguido como variando en mi juicio, ¿no? Y como digo, discutiendo un poco con compañeros y demás. Y lo que al principio era, pues a lo mejor sí que un eclecticismo, pero no tengo ni idea de por dónde tirar. Luego me atrajo mucho el psicoanálisis desde un punto de, ostras, esto no parece como muy interesante, habla con unos términos como muy, que tienen mucha pompa, ¿no? Y no sé, creo que es un poco lo que acaba atrayendo a mucha gente, ¿no? Como que te permite descubrir, entre comillas, algo que hay ahí escondido, que hay detrás y que el resto del mundo no lo puede ver. Y eso parecía como muy seductor. Y de hecho yo mismo estuve yendo a una psicoanalista durante 2 años Sí. y descubrí que me ayudó un montón. Y eso aún me hizo más decir, vale, pero ¿por qué? ¿Por qué me está ayudando esto? O sea, no me vale, ¿no? No me vale que los términos sean estrafalarios y que me hables desde... No, porque al final es un poco la esta del inconsciente, vale, pero ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde está que yo vea el inconsciente? ¿No? Entonces es un poco vale, pero entonces, ¿por qué a mí esto me ha ayudado, ¿no? Y hice como un viraje un poco radical y empecé a interesarme por el análisis de conducta, ¿no? Por esta parte del conductismo radical. Pero como digo, no me he adscrito a ese movimiento, porque yo creo que eso es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Que acabamos como generando guerras entre los diferentes, las diferentes corrientes, ¿no? Y empezamos a argumentar si esto es mejor, si esto no es mejor. Nos creemos que tenemos argumentos como de muchísimo peso, como, yo qué sé, es que esto es científico, ¿no? Entonces, claro, ya está, no hay argumento que rebata eso, ¿no? Pero llega el otro bando y te dice, no, pero es que tú eres muy simplista. Yo estoy viendo como un trasfondo que es como mucho más profundo. Y yo digo, a ver, es que me da igual. Fíjate, o sea, Cristian, ¿qué hay? justo ¿no? eso que decía era lo que pensaba, ¿no? En cuanto al psicoanálisis y esto que a veces pues se tinta un poco de falacia del lenguaje oscuro y es que hay muchos discursos que se camuflan en toda esa ambigüedad, ¿no? Y en ese misterio que hay a través de lo que parece desconocido. Cuando a veces encontramos que en la simpleza está también en la eficacia. Pero eso también es cuestionable, ¿no? Porque tampoco tenemos un trabajo simple, ni mucho menos fácil. Entonces, desde tu punto de vista,
cómo encontrar esa claridad, ¿no? A mí el análisis funcional me ha dado bastante claridad, ¿no? Y tú justo también haces referencia un poco a eso. ¿Cómo podemos atarnos? Sí, yo creo que la clave es, más que el análisis de funcional, bueno, igual no soy demasiado exacto en términos y entonces alguien me podría decir algo y Sí, pues que me estamos corrija, entre amigos. que sigo aprendiendo. Pero no, lo digo por el hecho de seguir aprendiendo, ¿no? Pero sí que yo distingo entre el análisis de conducta y el análisis funcional, en cuanto a que el análisis de conducta lo entiendo como la parte científica de la psicología y el análisis funcional lo entiendo como tecnología que podemos utilizar. Ujú. Y me explico un poco con esto, ¿vale? A mí me abrió mucho la luz cuando empecé a diferenciar entre la ciencia, la filosofía y la tecnología, Uh-huh. porque creo que a veces se nos lían los conceptos y estamos hablando de cosas que están en planos distintos y entonces cuesta muchísimo llegar a acuerdos, pero porque es eso, estamos hablando de cosas distintas. Entonces, lo que a mí me parece más importante es la ciencia, porque al final esa es nuestra disciplina, es una disciplina científica, entonces eso tiene que respetarse. Y lo científico, lo que tenemos realmente científico a día de hoy es el análisis de conducta. Podemos intentar explicar también la conducta desde una parte neuropsicológica, ¿no? Yo también me ha gustado mucho estudiar la neuro y podemos explicar también la conducta desde ahí. Pero realmente luego para lo que es nuestra aplicación clínica, ahí no es tan útil, ¿no? Entonces digamos que una cosa es el cerebro y cómo esto sustenta lo que nosotros luego podemos hacer, ¿no? Porque sin cerebro pues no podríamos hacer nada, eso no tendría sentido, pero luego está cómo podemos explicar la conducta para luego intentar modificarla, ¿no? Y generar cambios que al final es lo que queremos. Claro. Entonces, esa parte científica con esas dos vertientes me parece que tiene que ser el punto de inicio, ¿no? Luego hay que entender y conocer que detrás hay una parte filosófica. Antes has dicho, bueno, es que hay corrientes, ¿no? Como que no casan, ¿no? Y es verdad, a mí me fastidia mucho también una frase que está muy, muy extendida, ¿no? Que es lo de, bueno, las diferentes corrientes dicen lo mismo con otras palabras, Exacto. ¿no? Y dices, no es verdad, no es verdad, pero porque hay diferentes corrientes que tienen diferentes bases filosóficas, Uh-huh. o sea, tienen diferentes bases epistemológicas para explicar el fenómeno. Entonces, si la filosofía en la base está fallando, ya no podemos compararlas, ¿no? A mí me gusta mucho un ejemplo de que si yo soy capaz de explicarte, ¿no? La lluvia y en la antigüedad te la explico como un dios que yo qué sé, que de alguna manera la atrae y la genera y tal, de una forma como muy, muy mágica, puedo hacerla desde una forma que incluso me guste la explicación, que tenga como mucho sentido común y que la gente la compre. Pero eso no es una explicación científica, ¿no? Un poco por la parte de esta lingüística que utiliza el psicoanálisis. Entonces, al final, acaba convirtiéndose en un uso de un lenguaje metafórico que puede ser tremendamente útil, pero que no es explicativo, Claro. es real de lo que está pasando. Claro. Entonces, yéndome ahí, ¿no? Ya he hablado de la ciencia y he hablado de la parte como la base más filosófica que tiene que sustentar esta ciencia, pero luego está esa tecnología y luego está cómo yo aplico toda esa ciencia, ¿no? Como mi pareja es médica, ¿no? Y bueno, y mi hermano también, entonces estoy muy relacionado con esa parte y lo veo también ahí, ¿no? Que la medicina, que no tiene todos estos problemas que tenemos nosotros, la medicina es una tecnología pura y dura, no es para nada ciencia. Bebe de un montón de ciencias y hace investigación científica de sus técnicas y demuestra si son útiles o no, pero la medicina no es una ciencia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que distinguir también eso, cómo está la psicología como ciencia y cómo está la psicoterapia como tecnología y el análisis
funcional, para mí entra como parte de esa tecnología, ¿no? Porque ya es lo que estamos aplicando. Claro. Me gusta mucho lo que estás comentando porque, claro, si lo vemos fríamente es imposible no trabajar desde un modelo, ¿no? Incluso si hicieras esto estarías siguiendo un modelo en sí mismo. Y has mencionado el tema de la medicina y, claro, para un médico no tenía mucho sentido preguntarle su enfoque. Pero en psicología sí, ¿no? Porque de ello dependerá el enfoque que tenga la terapia y los procedimientos que se apliquen. Sí, y yo creo que un poco, o sea, yo creo que la medicina no tiene este problema porque tiene muy claro su objeto de estudio, ¿no? Que es, bueno, pues no sabría definirlo ahora mismo, pero ellos lo tienen muy claro. pero nosotros sí que deberíamos de tenerlo más claro y sí que debería haber como unanimidad, ¿no? En que lo que nosotros estudiamos es, pues eso, la conducta. Y el análisis de conducta me parece que está a la base, que lo he dado por hecho, pero en realidad no lo he explicado, pero creo que está a la base porque en realidad explica pues absolutamente todo, o sea, lo puede explicar absolutamente todo, simplemente no con esa parte de, bueno, pues ir desgranando conducta a conducta, contingencia a contingencia, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Hay corrientes que hablan de que es muy simplista, ¿no? Y yo creo que eso es un poco porque se quedan en esta parte de condicionamiento clásico, condicionamiento operante, ¿no? Y te lo imaginas de una forma como con el perro de Pavlov típico y dices, ostras, pero es que el ser humano es como mucho más complejo, ¿no? ¿Cómo me voy a quedar en esto, ¿no? Pero yo creo que la clave aquí es tener en cuenta dos elementos que no suelen ser protagonistas y que a mí me parecen fundamentales en el análisis de conducta. Uno es el lenguaje, que cada vez coge más protagonismo y que con las terapias contextuales yo creo que se ha presentado aquí como protagonista, porque el lenguaje y el lenguaje interno a modo de pensamiento es capaz de modificar absolutamente todas las contingencias. O sea, mi propio discurso es continuo, es algo que está ocurriendo todo el tiempo, ¿no? Esto de poner la mente en blanco no es posible. Entonces, es algo que está modulando todo el rato lo que está ocurriendo. Entonces, claro, eso aún hace más difícil el trabajo, ¿no? Pero tiene sentido que yo vaya alterando mi conducta según el lenguaje que me voy diciendo todo el tiempo, ¿no? Y luego está la parte de las variables más disposicionales, ¿no? Variables más contextuales o variables más motivacionales, ¿no? Mi capacidad de atención en un momento determinado, ¿no? Mi cansancio, que son cosas que están ahí y que alteran muchísimo. Mira, con esto lo voy a hilar con la parte de literatura, ¿no? Que tengo un amigo que me ayuda mucho con el tema de escribir, porque es profesor de literatura y me decía, el Quijote, ¿no? Es la bomba, ¿no? Y dice, pero lo es porque es capaz de describir la conducta del personaje, según si está cansado, si está hambriento, ¿no? Y es un poco otra cosa que no hacen los demás libros, y este lo hace y lo hace especial. Y es por eso, porque está teniendo en cuenta a la hora de describir la conducta de un personaje de ficción unas variables que normalmente se nos olvidan cuando queremos considerar el análisis de conducta como algo más simple, ¿no? De lo que realmente es. Esto me interesa mucho, Cristian, en literatura, en fantasía, ¿no? Tenemos a Tolkien que desarrolla entero un lenguaje en base a la cultura, y lo de la cultura y el lenguaje me parece súper importante, sobre todo hoy en día cuando nos formamos de autores que en muchas ocasiones no son de nuestra cultura, ¿no? Porque si estás leyendo a Hayes, por ejemplo, y te habla de ciertas metáforas con un cierto estilo, luego tú, como buen español, intentas replicarlo y aquí ese estilo no casa, ¿no? Entonces, ¿de qué manera crees que estamos teniendo en cuenta la cultura dentro de las corrientes terapéuticas? Me parece una pregunta tremendamente difícil. Lo sé. Me parece una pregunta muy complicada. No lo sé, la verdad. Tendría que pensar más sobre eso para poder dar una respuesta realmente bien construida, quizá. Al final, nosotros nos basamos en historias de aprendizajes, ¿no? Y nuestra cultura
afecta de forma macro, ¿no? A lo que nos está ocurriendo. Entonces, bueno, la forma en la que nosotros utilizamos, al final, cuando nosotros estamos en psicoterapia, lo que utilizamos es precisamente ese lenguaje, ¿no? Para transformar esas contingencias, ¿no? Que es un poco, yo creo, de donde bebe también el cognitivismo y estas corrientes con el tema de las creencias y tal, Sí, ¿no? yo creo que, perdona que te corte, yo creo que al final si nos distanciamos mucho un poco del día a día y de la vida, podemos tender a invalidar, ¿no? Algunos discursos, sobre todo si venimos nosotros de nuestra pompa, ¿no? Recuerdo, y seguro que habrá pasado cuando estás estudiando algo de ACT sobre la aceptación y tal, y tú ya vas como un discurso como aprendido, pero luego ves que con la gente eso no casa, ¿no? Y estás ahí un poco haciendo fuerzas para que eso entre y no entra, ¿no? Entonces, como siempre hacemos mucho énfasis en la validación del contexto, yo creo que tenemos que escuchar más que hablar en muchas ocasiones, me da a mí. Sí. Y eso que has dicho me parece también muy importante, porque al final, cuando nosotros queremos aplicar, por esto que hablaba antes de la tecnología, ¿no? Cuando nosotros queremos aplicar una psicoterapia, y esto es lo que lo hace difícil, nosotros no estamos dando medicación, ¿no? Nosotros no estamos dando una píldora que tiene un efecto. Entonces, es verdad que bueno, que nosotros hacemos, ¿no? La ciencia intenta estructurarlo todo mucho y entonces acabas como elaborando terapias que tienen un marco teórico y están manualizados para que seguir unos pasos, aplicarlos y tal. Y entonces tú te lo lees y dices, vale, esta metáfora, cómo funciona, tal, vale, pues lo aplico en esta situación, no sé qué, no sé cuántos. Estás en la situación, te viene a la cabeza la metáfora y la aplicas. Y yo también he tenido esa sensación que has comentado tú, Darío, de que justo eso ahí no funciona. Dices, ¿qué ha pasado si estaba aplicando lo que tenía que aplicar, ¿no? Y eso yo creo que es lo que hace aún más difícil nuestro trabajo y lo que hace aún más difícil la psicoterapia, que tienes que tener detrás con muchísima información en la cabeza, pero que cuanto más la intentas materializar en algo como una píldora, como una técnica, ¿no? Que aplicas y ya está, menos funciona, porque menos le entra a la persona, ¿no? Para mí, lo más importante, lo más central de nuestro trabajo es esto que además ahora está muy de moda, ¿no? Que es el vínculo, ¿no? Estas corrientes como FAP, ¿no? Le dan toda la importancia a la relación terapéutica, pero hay otras corrientes que con otras bases filosóficas, ¿no? Que a lo mejor nace más de teorías del apego, tal, que también le dan mucha importancia, ¿no? Incluso el psicoanálisis con esto de la contratransferencia y tal, como le da mucha importancia. Y me parece que es clave precisamente por eso, ¿no? Porque al final se convierte en una conversación donde tú puedes tener muchas cosas y debes tener muchas cosas en la cabeza para poder ir modulando, alterando e intentar tocar según qué contingencias, pero tiene que ser fluido. Esto tiene que ser algo que esté surgiendo hasta el punto de que si el paciente no percibe que tú estás aplicando algo, pero lo estás aplicando, me parece que es cuando mejor funciona. Claro. Lo que pasa es que corre el riesgo de que haya gente que se adscriba a eso y diga, vale, pues entonces puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Porque como es una conversación, pues puedo hacer lo que me dé la gana. Y es verdad que si tú tienes una conversación en un bar con un amigo, ese amigo te puede modificar a través de su lenguaje las contingencias, ¿no? Esto de todos somos un poco psicólogos y tú dices, mira, no me saques el tema porque... Pero es verdad que puede pasar. Y puede pasar porque, bueno, aunque con más o menos torpeza, pues puedes conseguir modificar contingencias aunque no sepas lo que estás tocando. Y puedes no ser psicólogo y ser un amigo en un bar, o puedes ser psicólogo y no estar haciendo ningún tipo de psicoterapia y aún así, por suerte, conseguir un efecto porque modifiques algún tipo de contingencia, ¿no? Y esto hay que tenerlo también en cuenta porque es peligroso. Es peligroso para una mala praxis, ¿no? El caer en el todo vale y no todo vale. Claro. A mí me gusta, y lo siento, es que no paro de hablar. No, estás para eso. Cristian, estás aquí para eso.
Es que lo he dicho, es que me pongo y no freno. Que a mí me gusta también una metáfora que la pensaba antes, en plan, guau, la introduzco aquí, ¿no? Justo lo que hemos dicho que no hay que hacer, pues yo la introduzco si puedo. Pero que no sé si, o sea, tengo un poco de criptondesia con esto, porque no sé si me la he inventado yo, la he escuchado en algún lado, ya no me acuerdo. Pero a mí me encanta esta metáfora. Y es una metáfora de un informático, ¿no? Que es, tú como terapeuta estás elaborando, ¿no? Estás realizando una intervención. Y tú estás desde el exterior, desde fuera, desde las palabras, con su parafernalia, ¿no? Y su pomposidad y tal, intentando generar cambios. Tú tienes que saber que detrás de eso estás modificando contingencias, ¿no? Que es la parte como de ciencia. Y tú tienes que saber que lo que está pasando es eso. Es decir, digo la metáfora del informático porque me imagino como cuando saca el código, que igual tú de esto, Daniel, sabes mucho más que yo, ¿no? Pero cuando se saca el código y dices, vale, o sea, yo puedo. El ordenador me está fallando, ¿no? No me van el micro. Y lo que puedo hacer es toquetear los botones de ajustes que tengo hasta que consigo tocar con la tecla. Y con eso lo puedo solucionar. Y es lo que ocurre en muchas terapias, ¿no? Que sabiendo más o menos lo que hago y viendo un poco la cara bonita, consigo toquetear las cosas que hace que se generen los cambios. El problema es cuando haciendo eso no consigo los cambios y entonces viene un poco la de, es que este paciente es muy complicado, claro, ¿no? Este paciente resistente, es de, ¿no? Los claro. Resistentes. Exacto. Típica. Ahí es el momento en el que tú tienes que decir, ostras, ¿qué es lo que está fallando, ¿no? Y entonces a lo mejor acceder a ese código y ver qué es lo que está ocurriendo, qué contingencia está sosteniendo la conducta, porque tú estás aplicando tu terapia totalmente validada empíricamente y no está funcionando, ¿no? Claro. Fíjate, ¿no? Que estaba leyendo el libro de tratamientos de adultos de Fonseca y había el caso de la depresión, ¿no? Y decían que, pues, como que hay como 15 psicoterapias que funcionan razonablemente eficaces, ¿no? Y claro, aunque eso es una buena noticia, pues también es una mala noticia, ¿no? Porque cada una de ellas la explica por una razón diferente. Entonces, claro, una persona que esté empezando a ejercer la terapia, ¿qué criterio debería tener, ¿no? ¿Cómo debería aprender a discernir ahí con tanta variedad? A mí me parece súper útil y súper necesario este tipo de manuales, porque al final necesitamos tener claro, pues eso, qué es lo que funciona y qué es lo que no, ¿no? Pero es verdad lo que tú dices, al final parece, pues eso, como que funciona todo, ¿no? Desde un marco u otro, desde una filosofía de base u otra, acabo modificando esas contingencias sin querer. Me parece súper complicado empezar a estudiar psicología. O sea, cerramos el episodio. Me alegra muchísimo estar ya en este punto porque miro hacia atrás y digo, es que, claro, yo también tenía esas dudas de vale, ya me has contado la teoría, pero ¿y ahora cómo, no? ¿Ahora qué hago? Sí. Nadie te explica la práctica en las clases, ¿no? Es como, ¿pero qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago, no? Y es que yo me imagino y digo, es que yo tampoco sabría ahora mismo cómo transmitir esto, ¿no? Pero por eso yo creo que es importante entender qué es lo que está pasando y a partir de ahí ir haciendo. Yo creo que es importante tener las ideas muy claras, ¿no? De esto que estoy diciendo, de qué es lo que realmente estás tocando cuando haces psicoterapia, cuando estás generando un cambio, qué es eso que está a la base, ese análisis de conducta, y a partir de ahí empezar a utilizar tratamientos, ir aprendiendo a utilizar tratamientos, ¿no? Que puedan estar validados y ir viendo cómo esto lo vas adaptando a ti y lo vas utilizando. A mí me parece que lo mejor sería tener como una visión como mucho más transdiagnóstica, ¿no? Que es yo creo hacia donde estamos yendo. No tiene sentido cuando antes diagnosticabas un TAG para poder aplicar los 7 modelos y además tenías que formarte en uno al menos de esos 7 modelos, pero era formarte en uno para TAG, en uno para ansiedad social. O sea, eso no tiene sentido, ¿no? Hace poco, ¿no? Vino Alejandro Román a hablar del tema del transdiagnóstico y el sentido que tiene todo esto. Entonces no me voy a meter ahí, pero
pero la utilidad es esa. Yo creo que el éxito que ha tenido ACT es un poco esto, ¿no? Que te da la sensación, y luego tiene la evidencia, de que puedes tratar cualquier cosa. Entonces, desde ahí y desde esa seguridad, quizá puedas como ir aprendiendo, ir bebiendo de otro tipo de tratamientos, entendiendo por qué eso está funcionando y no porque sea el tratamiento de la depresión y ya está, sino por qué eso está generando cambios, ¿no? Y a partir de ahí aplicarlo. Por ejemplo, estoy pensando en el mindfulness, ¿no? Que me gustó muchísimo cuando... Yo no soy muy fan del mindfulness, pero me gustó muchísimo cuando estudiándolo descubrí por qué funciona el mindfulness, ¿no? Y tenía como muchas explicaciones, pero tenía dos que a mí me gustaba especialmente. Y una era una parte como más neuropsicológica, que era que entrena la capacidad atencional. Entonces, tú puedes mover, ¿no? la atención de los pensamientos que estás teniendo al momento presente, ¿no? Es decir, a estímulos que están ocurriendo ahora mismo. Eso es una explicación. Poder cambiar esa atención, de alguna manera, hace que pierda esa potencia aversiva, ¿no? que puede tener ese pensamiento, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, estás como habituándote a ese estímulo, porque te vas exponiendo, ¿no? Que sería la otra explicación que iba a decir, te vas exponiendo, te vas habituando al modificar esa parte atencional, ¿no? Entonces eso me gustó mucho, porque no es que el mindfulness funcione porque tiene una filosofía zen súper chula y no, o sea, realmente funciona porque estás modificando esas bases, ¿no? de fondo. Uh-huh. Sí. Es interesante toda esa parte. Y, Cristian, antes hablaba sobre cómo casan nuestras personalidades con las corrientes y también en que no querrías volver al principio, de alguna manera, a tener que estudiar todo esto. Y muchos estamos aquí casi por suerte. Siempre intentamos controlar esa variable y, bueno, por eso divulgamos y hacemos estas cositas, ¿no? Y me gustaría que le dijeses algo, o que me dijeses a mí, o que lo dijeses al mundo, ¿cómo frenar un poco todo esto, ¿no? Por esas personas que están acabando la carrera o terminando el máster y están ahí como un poco en el limbo, ¿no? ¿Qué pueden hacer para, de alguna manera, protegerse ante lo que no nos interesa y acercarse a lo que sí, en cuanto al tema de hoy, ¿no? En cuanto a acercarse a estas corrientes y a esta buena praxis? Pues mira que creo que mi respuesta igual no es la que la gente espera, pero diría que lo contrario, que estar abierto a escuchar y a estudiar de absolutamente todo. Una de las cosas más valiosas que a mí me ha dado el PIR y por lo que recomendaría a la gente aventurarse a estudiar el PIR, ya no es por sacar plaza o no, porque los caminos son infinitos y el general sanitario me parece una vía perfectamente válida, no lo voy a decir yo, que he estado en los dos, o sea que, ¿sabes? No me voy a poner yo a posicionarme de un lado o de otro, pero una cosa que da el PIR es que de alguna manera te obliga a estudiar muy mucho un manual que es psicoterapias y otro manual que es tratamientos. Entonces, te lo tienes que saber perfecto si quieres defender el examen. Y eso hace que te tengas que estudiar modelos de psicoanálisis de una forma resumida, ¿no? Pero te toca saber qué ha pasado. Y yo tenía una profesora a la que admiro mucho que decía, aunque sea a nivel histórico, esto tenéis que escucharlo, ¿no? Porque hay gente que se pone a estudiar el PIR y llega a esos temas y ya los coge con asco, ¿no? Y es como, no, quita, yo quiero irme a los contextuales, que es lo que mola, ¿no? Que es lo que veo que funciona, que es lo que me gusta, que es lo... Y yo digo, no. O sea, sí, pero no, estudia también el psicoanálisis, no para aplicarlo luego, ¿no? Pero no lo rehuyas, entiende qué sentido tiene esto, ¿no? Por ejemplo, cuando he dicho que yo fui a una psicoanalista y me ayudó, ¿no? Me di cuenta que lo que estaba haciendo, de alguna manera, es el insight, ¿no? Esto de generar un insight, el darse cuenta, ¿no? Famoso de qué es lo que te pasa y tal. Y esto genera, de alguna manera, una oportunidad para que tú cambies tu forma de hacer las cosas. Si cambias tu forma de hacer las cosas, se modifican esas contingencias, ¿no? Pero es que luego, además, también me parece útil en cuanto a que ¿de dónde surgen modelos novedosos que ahora nos pueden parecer la repera? Pues en realidad surgen de corrientes muchas veces que ya estaban ahí, ¿no? Prestar atención a la emoción, como hacen las contextuales,
y que es un poco la crítica que a lo mejor no más se le ha hecho a la TFC, que es, oye, ¿dónde te has dejado la emoción? Viene un poco de haber visto que habían corrientes humanistas y fenomenológicas que le daban importancia a esto y que eso generaba también cambios. Y entonces es un poco de decir, hostias, pues es que igual no se me había olvidado poner el foco también. Claro que las emociones también están en el cóctel, ¿no? De las contingencias. Entonces, si nos olvidamos de eso, no vamos a poder tampoco seguir avanzando. Ya no para aplicarlo, sino para poder seguir entendiendo qué es esto de la psicología, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Claro, fíjate, ¿no? Que eso que comentas creo que es clave también, porque también hay una crítica, ¿no? A la hora de llamar terapias a distintas generaciones diferentes, ¿no? Dando a entender que las anteriores son menos eficaces y ahora estamos llegando casi a la terapia basada en procesos, prácticamente están surgiendo muchos libros respecto a eso y también hay una crítica, ¿no? En este sentido, porque muchas veces es un sentido muy ambiguo donde a veces se refiere al procedimiento como intervención y en otras ocasiones se refiere al mecanismo de cambio por el que actúa, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre la terapia basada en procesos? Pues a mí también me genera bastantes dudas. Yo creo que es hacia donde tiene que ir la psicología. Pero esta primera aproximación creo que ha hecho un poco como una especie de transdiagnóstico, ¿no? En cuanto a coger de aquí y de allá las cosas que parece que son más útiles y demás. Y me da la sensación como que están todas como en un plano muy, muy parecido, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece que es el error. Es que ¿qué es la terapia basada en procesos? ¿Qué es si no los procesos que están ocurriendo de cambio, como vuelvo a insistir todo el rato, Claro. del análisis de conducta, Claro. ¿no? ¿Qué es si no es eso? O sea, eso es. Entonces, ya no haría falta. Yo lo que creo que hay que hacer, ¿no? Lo que creo que hay que plantear es. Al final, por lo menos en la pública, a mí me parece tremendamente complejo a veces lo que nos encontramos, ¿no? Un poco, de nuevo volviendo a esto del transdiagnóstico, te encuentras que no están los trastornos de los libros, ¿no? Ni mucho menos. Eso yo creo que el debate está claro, todos los psicólogos lo tenemos claro. Pero tú te encuentras que una persona de repente tiene 7 diagnósticos y dices, ¿y yo ahora en qué entro, no? ¿Cómo me pongo? Y de hecho, es una crítica que le hago también al uso indiscriminado del análisis funcional. Que es por eso por lo que lo quería también diferenciar como tecnología. Porque el análisis funcional no deja de ser una herramienta de evaluación potentísima que nosotros tenemos. Pero si nos ponemos a utilizarlo de una forma continua y absoluta, ¿no? Como, venga, hago análisis funcional. Y entonces cojo esta conducta problema. Y tal. Puede haber momentos en los que nos veamos abrumados por la cantidad de conductas problemas aparentes que hay, ¿no? Y es muy difícil encontrar como ese cortocircuito que lo esté sustentando todo y que si lo toco ya. Entonces, digamos que me parece útil, por ejemplo, utilizar una terapia. Estoy pensando en el trastorno límite de personalidad, ¿no? Y que son todos totalmente diversos y que si tú te pones a analizar un poco la conducta y tal, te vas dando cuenta de dónde va cogiendo cada una y que hay 2 pacientes y son totalmente distintas, ¿no? Pero puedes utilizar una corriente con la que te sientas cómodo, que puedas estar manejando y tal, ¿no? Desde la DBT o incluso desde la terapia de la mentalización, que no tiene absolutamente nada que ver en sus bases y sin embargo las dos tienen toda la evidencia del mundo, ¿no? Para el tratamiento. Y poder manejar desde ahí, y por ejemplo, si utilizas la terapia basada en la mentalización, no vas a poder hacer como tal un análisis funcional por eso, porque no coinciden las bases filosóficas. Pero si tú tienes en cuenta que lo que estás utilizando es eso, vas a poder ir como reevaluando momento a momento, ¿no? Un poco en tu cabeza, de que la interacción que acabas de hacer un poco con este marco en la cabeza, ver si ha generado un cambio o no. Y si no lo ha generado, tirar para atrás y decir, vale, pero ¿por qué? O incluso si lo ha generado, ¿no? Tirar para atrás y decir, vale, pero ¿qué acabo de modificar? ¿Qué es lo que acabo de tocar, ¿no? Volviendo un poco a esa metáfora del informático de qué código es el que he tocado, ¿no? Pero claro,
para abarcar toda la complejidad, dejarnos llevar por una corriente que está bien delimitada, a mí me parece también súper, súper útil, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es que el otro día, ¿no? Que vi a una paciente, una chiquilla, y de una forma súper, súper resumida, tenía una disregulación emocional brutal, pero que ella describía como momento a momento. Se estaba riendo y luego llorando, y luego riendo y luego llorando. Y luego te contaba que escuchaba voces y que esas voces en un pasado le habían generado mucho malestar porque le habían dicho que se suicidara, incluso que hiciera daño a un familiar y tal, pero que ahora las tenía como más o menos controladas, no sabía por qué, pero bueno, que ahí estaba, apaciguado. Y a la vez había desarrollado como conductas muy de rituales compulsivos y demás. Y claro, y todo esto en un contexto terrorífico de maltrato, a veces físico, pero sobre todo a nivel de abandono, ¿no? Como muy negligente todo. Y claro, tú ves eso y dices, pero ¿por dónde lo cojo, no? ¿Cómo puedo yo ayudar a esta persona, no? Entonces, un poco como también me parece importante esta parte desde el análisis de conducta de, vale, no tengo, desde el análisis funcional de no tengo que estar utilizándolo todo el tiempo, y a la vez no solo tengo por qué analizar la parte más micro de, vale, esa compulsión, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué le genera? Porque a lo mejor directamente ya incluso lo puedes saber sin necesidad de ponerte a hacer el dibujo en un folio, ¿no? Pero también lo puedes hacer a nivel macro y decir, vale, ¿qué sentido tiene todo esto? Y al final no va a dejar de ser una hipótesis, porque no podemos decir de una forma fidedigna que esto sea por esto, ¿no? Pero a mí lo que me generaba, la sensación que me generaba era la voz como parte del maltrato que sufro, estoy disociada con respecto a ese pensamiento, un poco pues por la responsabilidad de asumir que soy yo la que se quiere quitar la vida, ¿no? Este tipo de cosas, también por una de soledad que ella describía, como me siento sola, de alguna manera eso me genera bienestar, sentirme acompañada, ¿no? Por esta voz. Y la parte de las compulsiones como una forma de entender que de alguna manera estaba permitiéndole cierta sensación de control sobre un contexto que es totalmente caótico. Y ese análisis macro y seguramente con muchos defectos me permite también trabajar desde ahí. Y luego yo puedo trabajar desde, como digo, un enfoque basado en la mentalización, por ejemplo, ¿no? Si considero que con esto puedo generar los cambios oportunos. Ujú. No sé si me estoy explicando demasiado bien. Sí, desde luego, Cristian. Y estaba pensando en que al final hay muchísimo conocimiento, una persona se puede perder en todo esto y entendemos que luego haya este FOMO y síndrome del impostor constantemente. Porque sobre todo si empezamos a trabajar desde un manual, ¿no? Empezamos a intervenir, a hacer las cosas regla a regla, eso nos permite poca flexibilidad y se habla mucho sobre que la psicoterapia es un arte y claro, ¿cómo hacer arte o ser creativo cuando estamos tan rígidos siguiendo esas reglas? Cuéntame un poco de qué manera podemos tanto afianzar nuestro conocimiento como permitirnos ser más flexibles y hacer este arte. Vale, pues mira, voy a dividir un poco tu pregunta en dos partes, ¿no? La primera, que hemos al final pasado muy rápido por el tema de lo estructuro todo, ¿no? O sea, está todo estructurado y solo tengo como que aplicar pasos. Que me flipa porque hay manuales de la DBT, por ejemplo, que incluso te dicen qué frase tienes que decir, ¿sabes? Sí. O sea, Sí. es impresionante. Vale, a mí me parece que también hay cierto malentendido en lo que es la evidencia científica, ¿no? Yo había un amigo que me decía, bueno, es que si lo que más evidencia tiene es la TCC, todo lo que no sea utilizar la TCC, pues no es ético, ¿no? De alguna manera. Esto lo hablábamos hace años estudiando la carrera, ¿no? Y eso me parece una pregunta totalmente válida. Pero dices, ya, pero ¿qué es que una terapia tenga evidencia, ¿no? ¿Qué hace que un manual, ¿no? El manual de Fonseca registra, ¿no? Lo que tiene más evidencia y tal. Vale. Yo hago un ensayo clínico, yo aplico una intervención perfectamente manualizada, seguida paso a paso, y lo aplico a un grupo, y por mucho que quiera tenerlo todo perfectamente estructurado, la realidad es
primero, que va a costar mucho delimitar los criterios de inclusión y de exclusión de una forma fiel, un poco por lo que digo, porque si yo lo que voy a estudiar es el trastorno límite de personalidad, es que no voy a tener dos personas con trastorno límite de la personalidad iguales, quizá porque no exista, pero vale. No tengo dos personas iguales, ¿no? Y estoy aplicando exactamente lo mismo. Si yo, claro, pero no es lo mismo que lo aplique yo a que lo apliques tú. Y no es lo mismo que lo aplique yo hoy que mañana, porque no voy a decir las mismas palabras en el mismo momento, en el mismo contexto. Porque esa persona de repente te va a interrumpir y te va a decir, no, pero yo no sé qué. Y entonces tú vas a tener que gestionar, manejar, ¿no? La terapia y llevarla por otro lado. Entonces, es importante también saber esto, ¿no? Que incluso que las terapias tengan evidencia, y por supuesto hay que hacer lo que tiene evidencia, pero incluso aunque tengan evidencia, no es un fármaco en el sentido de, más en la medicina, ¿no? De es que aplico esto y hace esto y ya está. Es que hay mucho debajo que se nos escapa. Y ahí es donde yo creo que entra la parte artística, ¿no? Que me preguntabas. Que es el arte entendida como esta capacidad de ser flexible, tener imaginación y tener cierta gracia para ir improvisando en lo que es la propia terapia, ¿no? Yo estoy hablando contigo, yo tengo en la cabeza lo que estoy planteándome como análisis funcional, y digo en la cabeza porque, bueno, se puede hacer por escrito, pero también lo puedo tener en la cabeza a medida que estamos hablando, y puedo tener un modelo en la cabeza, ¿no? Pues digamos el de mentalización, que no tiene nada que ver, y yo estar pensando y estar diciendo, vale, pues ahora mismo está centrado en su emoción más que la cognición, bla, 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 y, ¿no? Y el modo teleológico, lo que tú quieras. A la hora de hablar, a la hora de intervenir, de decir, tengo que tener esa parte artística de ser capaz de inventarme la metáfora que encaja con el paciente, salir, improvisar y decir, ostras, pues me voy a llevar la conversación por aquí a ver un poco qué es lo que pasa, ¿no? O sea, tiene esta parte de tener que manejarte, no estás metiéndole a alguien en la vena una sustancia, sino que estás con el lenguaje todo el rato improvisando. Entonces, hace falta ese arte. Y creo que eso es lo que hace también esta sensación del síndrome del impostor, ¿no? De como es muy artístico, como tiene esta parte de improvisación, yo no todos los días estoy igual. Yo no todos los días voy a estar igual de fresco, voy a tener la misma gracia y por tanto no voy a ser capaz de ser igual de efectivo en cada intervención. Por no hablar de que a lo mejor el paciente en este caso, tú ibas con una idea y el paciente está a otras cosas ese día y no le viene bien que toques ciertas cosas, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que como esta variable de la inspiración también existe, igual no consigo incluso en toda la mañana a todos los pacientes que he visto, no estoy consiguiendo tocar en la tecla, ¿no? Claro, esto me recuerda mucho a un concepto que comentaba Javi Prado por aquí y también Alberto Jimeno, que era el responsiveness, ¿no? Que era ir, siendo contingente momento a momento, ¿no? Y pues muchas veces pues no acertamos en terapia y eso es así. Pero Cristian, estamos llegando casi al término final del episodio. Sé que es un tema muy amplio, que nos queda un montón de flecos por abordar, pero si alguien se hubiera quedado con alguna duda o quisiera consultarte algo sobre lo que hemos ido comentando en el episodio, ¿dónde te podrían localizar? Pues, bueno, mis redes son, Instagram y Twitter. Instagram, sí, o sea, nunca he sido yo demasiado divulgador. Es verdad que últimamente me ha dado un poco por ahí. Entonces, en Twitter estoy hablando un poquito más, pero tampoco mucho, de mi opinión y un poco más. Que es Cristian 5 López. Cristian va con CH, que es el típico error de todo el mundo. Cristian 5 López. Y en Instagram, si alguien me quiere seguir, aunque ahí no hablo de psicología, pues es Cristian Lop, de Lop Cruz. Perfecto. Y ya está, y en realidad poco más. Muy bien. ¿Y tus novelas dónde las pueden conseguir? Pues, si te digo la verdad, no lo sé. En la casa del libro creo que está.
Sí, hay plataformas como el Corte Inglés y la Casa del Libro y demás que creo que está en formato ebook. Ujú. En papel se puede comprar en Amazon y en Fnac. Y para los que son de Valencia, la cadena de Libro Ideas es una cadena amiga y tiene siempre todos mis libros, entonces ellos también se lo pueden comprar. Y si lo hicieran allí, además lo agradezco el doble, porque bueno, al final hay que apoyar a los amigos. Claro. Pues pondremos un enlace directo para que la gente lo tenga a mano. Y nada, Cristian, muchas gracias por este ratito. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a ti que estás escuchando esto. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque la semana que viene también tendremos un pedazo de episodio con un invitado también de lujo. Y también recuerda suscribirte a nuestra plataforma de webinars semanales en los que encontrarás cursos como de activación conductual, abordaje en secta o terapia de interacción padres-hijos. Nada, no me enrollo mucho más. Nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.